Deuteronomio 1 del 37 al 38. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Les Le dijo, dije, dale. gracias hermano, les dijo, hermanos y hermanas, que amo a los de edad avanzada. Yo creo que El dice, Señor puede, ¿perdón? yo creo que dice les digo. Espérame, es que le voy a dar vueltas que no se ve. Ahorita está muy chiquita, espérame. Ahí está. Les digo, hermanos y hermanas, que amo a los de edad avanzada. El Señor puede testificar por mí acerca de esto, pero debo pedirles perdón a ellos por decir que también aprecio mucho la obra que se realiza entre los jóvenes. Se han divulgado comentarios sobre mí diciendo que el hermano Lee solo se ocupa de los jóvenes y que han echado fuera a los de edad avanzada. Yo niego que esto sea verdad. Nunca tuve tal intención. Sin embargo, por causa del futuro de la obra del Señor, pido a los de edad avanzada que oren mucho por los jóvenes. El futuro de la obra y la utilidad en la obra, sin lugar a dudas, recae en los jóvenes. Desde el punto de vista de salvar almas, debemos tratar igualmente a jóvenes y a viejos, pero desde el punto de vista del futuro de la obra, debemos enfocar nuestros mayores esfuerzos en los jóvenes. Si la iglesia, si la iglesia o la obra no gana a los jóvenes para el Señor, llegaremos a ser como una familia de viejos sin hijos, un abuelo de 85 años, un padre de 70 años, un hijo de aproximadamente 40. En tal caso no hay jóvenes bajo el cuidado de los mayores, ni tampoco llantos ni gritos de niños. Al contrario, todos se comportan correctamente. Esto es una situación anormal. Amén. ¿Sigo? Dice, A veces cuando alguien me dice, hermano Lee, parece que nuestra iglesia es un revoltijo y nada está en orden. Yo le digo, de hecho es una buena señal. Cuando uno visita cierto hogar y escucha a alguien llorando o llorando, a otro gritando, a otro peleando y aún a otros brincando y revolcándose en el piso, todo eso es una buena señal. ahorita What? voy. Ahorita voy. Aquí está. Es una señal, indica. Sí, pero no la veo porque está para allá. Ya no se vio. Veras. Está en el principio. Sí, pero está, digamos, al lado derecho. Usted estaba leyendo aquí abajo, dice. Es una señal, Ajá, pues, y luego nos pasamos para ajá. acá, y luego para acá. Uh-huh. Pues indica que la familia. Sí, pero no. Ya, ahorita sí. Indica que la familia está floreciendo. Pero si la familia solo tiene un abuelo de 85 años, un padre de 70 años y un hijo de 40, seguramente nadie estará revolcándose en el piso. Incluso si alguno deseara hacerlo, no tendría fuerza para ello. Así que esa familia vive todo el año en quietud, orden y soledad. Hermanos y hermanas, podemos estar seguros de que tal familia no tendrá que vender su casa, pues en poco tiempo la casa la heredará otro. Igualmente, si usted ven a una multitud de jóvenes cuando visitan cierta iglesia, deben alabar al Señor, porque la iglesia tiene futuro. No necesitan saber si esos jóvenes son buenos o malos.
Pues de la misma manera que en su familia no importa cuán traviesos sean los niños, es mejor tenerlos que no tenerlos. Si no hay niños, la familia no tiene esperanza alguna. Algunos niños que hoy son indispensables, mañana podrán ser deseables. Siempre hay esperanza. Amén. Dice que al final, en resumen, tenemos que cautivar a los jóvenes en la iglesia y en la obra del Señor. Todo el que obra para el Señor con perspicacia necesita presentar jóvenes a este asunto. Si ve esto, tendrá en su corazón la carga de amar a los jóvenes, sin importar si son buenos o malos. Tener a un joven que no es muy agradable es mejor que no tener a ninguno. De todos los hermanos y hermanas, los que aman al Señor, amen también a los jóvenes por causa del futuro de la iglesia y de la obra del Señor. Amén. Bueno, como siempre vamos a empezar a comentar, bueno, ustedes van a empezar a comentar esta pequeña lectura, esta cortita esta tarde. Entonces, ¿qué han visto, qué han recibido en este pequeño trozo de lectura? El hermano aquí vuelve a recalcar nuevamente la importancia de los jóvenes. Y al inicio él dice que le pidió una disculpa a los hermanos de edad avanzada, porque de alguna manera pues ellos han sentido que los ha descuidado. Pero el hermano hace ahí la mención que esto no es así, sino que cuando se trata de ciertos asuntos, pues tanto hermanos de edad avanzada como los jóvenes, pues son importantes. Pero él hace muy específicamente ahí que cuando se trata del futuro de la iglesia, él se enfoca mucho en los jóvenes. Entonces acá podemos nosotros volver a ver la importancia o cuán importantes son los jóvenes en la vida de iglesia, porque el hermano ponía ahí ejemplos de en una casa, ¿verdad? Que no hay niños, entonces no hay un futuro, porque solo va a personas mayores, ¿verdad? De 80 años, un abuelito, decía ahí de 80 años, y así, ¿verdad? Pero el hermano recalca ahí cuán importantes son los jóvenes y que no importa, incluso si algún joven pues no nos cae muy bien o no es el mejor joven, ¿verdad? Pero que ellos de igual manera pues son importantes porque si no hay jóvenes, en un futuro no habrá vida, no estará la vida de iglesia, ¿verdad? Muy bien, amén, amén. Amén. También me gusta mucho porque de veras, como dice el hermano aquí, yo también digo lo mismo que está diciendo Carol, esto, esto veo, ¿verdad? Que realmente, y eso es cierto, donde hay niños, donde no hay niños, hay una soledad. Y el hermano dice, ¿verdad? Le pide perdón, como dice Carol, igual va que a los de edad avanzada, porque piensan que no somos útiles, algo así va, y que realmente eh, no nos ponen importancia, pero a la vez vemos que sí somos importantes porque nosotros tenemos que orar por estos jóvenes, ¿va? Amén. Como decía aquí el hermano, ¿va? El hermano aquí dice que nosotros tenemos que orar por los jóvenes, por los niños, ¿verdad? Porque ellos son el futuro de la iglesia, porque dice que donde no hay niños, la casa está sola, ¿verdad? Y eso es cierto, que donde no hay niños, no hay bulla, solo es silencio, ¿verdad? Pero donde hay niños vemos, ¿verdad? Que la bulla y todo lo que el hermano menciona aquí, ¿verdad? Y es cierto, pero amén porque el hermano se está preocupando por los jóvenes y por los niños, ¿verdad? Porque realmente esto es algo maravilloso para la iglesia, ¿verdad? Porque sin niños y sin jóvenes, yo me imagino que ya no va a haber futuro para la iglesia. Amén.
Amén. Amén. Pues gracias al Señor por esa porción que hemos recibido del Señor. Vamos a ir repasando y comentando, y pues si tienen algo más que comentar a medida que vayamos avanzando, por favor solo abren su micrófono y compartan. Miremos el versículo primero. Dice Deuteronomio 1 del 37 al 38, también contra mí se airó Jehová. En este versículo está hablando Moisés. Se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá, sino que Josué hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Pero miren pues, ¿cómo es que le está hablando Dios? ¿Cómo está hablando Moisés? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Tampoco tú entrarás allá, pero quien va a entrar es Josué hijo de Nun, quien es tu siervo o tu ayudante. Él sí va a entrar. Y mírenle lo que dice acá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Josué fue quien repartió la tierra, de hecho, la tierra prometida. Entonces, pero en este punto era él definitivamente un joven. Entonces, ¿por qué razón tenía que animarle? Porque él iba a hacer una labor muy importante. Entonces, desde aquí empieza el hermano a mostrarnos que necesitamos, pues, unirnos a su necesidad de mantener, de que la iglesia siga adelante. Definitivamente no solo por esta enfermedad que estamos padeciendo ahora, sino que pues los años van pasando y yo no soy más joven cada vez soy más viejo y eventualmente voy a partir de esta existencia. Entonces, el lugar que nosotros ocupamos en la iglesia, así como ustedes, el lugar que ustedes también ocupan, pues va a quedar vacío, alguien más tiene que tomarlo. Y deberían ser, pues, estos jóvenes y estas jovencitas. Entonces, aquí empieza esa inquietud del Señor. Anima a Josué. Tú no vas a entrar, pero él sí. Él va a dar la tierra por heredad a Israel. Entonces hay que animarlo para que cuando le toque, él haga bien su trabajo. De ese ánimo que Moisés le diera a Josué, dependía el trabajo y la labor que haría Josué. No, del ánimo que le diera Moisés a Josué, iba a hacer que Josué hiciera bien su labor. Entonces, basados en esto como inicio, el hermano, como bien mencionaban, empieza como disculpándose con los hermanos de edad avanzada, entonces, pero pues haciéndonos ver la razón por la cual es importante la labor entre los jóvenes. Entonces vamos a considerar algunas de las frases. Por ejemplo, esto es importante. El futuro de la obra y la utilidad en la obra, sin lugar a dudas, recae en los jóvenes. Entonces, esto es un hecho, ¿verdad? Lo que pase dentro de 20 años en la iglesia, eso va a depender de los que ahora son jovencitos, de los que ahora se queden con nosotros, especialmente los que somos padres de jovencitas y de niñas. Necesitamos orar por los esposos de ellas, porque si ellas llegan a casar con muchachos de la cristiandad o del mundo, no las vamos a ver en la iglesia. Entonces necesitamos orar por los maridos de ellas, ¿verdad? Porque definitivamente dentro de 15, 20 años, en ellas va a recaer lo que el Señor puede hacer a través de la gente aquí en Misco. Entonces el futuro recae en estos jóvenes hoy. Dice aquí, desde el punto de vista de salvar almas, debemos tratar igualmente a los jóvenes y viejos. Muy bien, desde el punto de vista de predicar el evangelio, les predicamos a todos, ¿verdad? No solo nos enfocamos en los jóvenes. La predicación del evangelio es para viejos, para adultos y para jóvenes. Ahora, dice aquí, pero desde el punto de vista del futuro de la obra, debemos enfocar nuestros mayores esfuerzos en los jóvenes. ¿Por qué razón? Estos jóvenes están creciendo muy rápido, muy rápido. Entonces el tiempo para poder perfeccionarlos y ayudarlos, o como dice el versículo, de animarlos, es corto. El tiempo es corto, tenemos pocos años para poder ser de mayor influencia en ellos.
Carolina, ¿cuántos años tienen tus hijos? Solo me imagino que bueno, están en tercero y en primero. Sería como 12 y 14 o 12 y 15 tus hijos. Emily tiene 15 y Ajá. Fernando tiene 13. Este año Vale. cumplió 13. Entonces, imaginemos esto, digamos, en el caso de la señorita, digamos, en unos pocos años, en unos 3 años, ella tendrá 18. En 5 años va a tener 20 años. Ya con una señorita de 20 años es más difícil, digamos, dicho en palabras sencillas, que nos hagan caso en ciertos asuntos. Por ejemplo, en ir al Señor, en reunirse, en compartir, en servir en la iglesia. Mientras más pasa el tiempo, menos influencia tenemos en ellos. En el caso de Fernando tenemos por lo menos unos 2, 3 años más. No digo que no se pueda después de esa edad, pero especialmente ahora es donde hay que enfocarse en ellos, en influenciarles, en hacer lo mayor posible o lo más posible que podamos en alentarlos y en inspirarlos a que ellos sigan al Señor. La palabra que usa este versículo es a animarlos, a que se mantengan animados por orar, a que se mantengan interesados en leer la palabra, ¿verdad? Hermano, usted tiene ahí algunas niñas pequeñas. Isabel tendrá, ¿qué? Por ahí lo mismo, unos 14, 15. No, 14. Ah, vaya. ¿Y Saraí cuántos Ujú. años tiene? 11. Vaya. Entonces, digamos que estas son, gracias hermana, estas nenas son las que pues todavía están en una edad, aunque no digo que no sea fácil, es difícil con estos jóvenes de ahora, ¿verdad? Pero mucho es porque cómo somos nosotros padres ahora, definitivamente no somos tan, eh, no somos como nuestros papás, digamos, nuestra forma de ser se ha venido diluyendo, digamos, lo rígidos y lo estrictos que eran ellos, definitivamente no lo somos nosotros. Pero, otra vez, ¿cuál es la razón que urge o que nuestros mayores esfuerzos deben estar en estos jóvenes? Es que estos jóvenes ahorita todavía son influenciables. Si quieren comentar algo, por favor, solo lo hacen. Vamos a seguir viendo acá otra situación. En tal... Bueno, por ejemplo, yo quisiera testificar esto. Antes que naciera Esther, que Esther nació hace 10 años justamente, en las reuniones yo me sentía un poco, pues digamos así, molesto por la bulla de los niños. Y me recuerdo que hasta había hablado que durante las reuniones de entre semana íbamos a tener hermanos que estuvieran cuidando a los niños por la bulla y esto y lo otro. Pero le estoy muy honesto. Después de que nació Esther, pues mi perspectiva ha cambiado con respecto a los niños y pues la verdad, digamos, donde hay niños hay esperanza. Pero imagínense este asunto, por ejemplo, eh, es normal que haya bulla cuando hay niños. Es normal que estén tiradas las cosas porque los niños, aunque digamos guardan sus juguetes, pues no los guardan, ¿verdad? Sean ordenados para esto. Por aquí hay juguetes, por ahí hay juguetes. Eso es normal cuando hay niños. Entonces, si no cuidamos a los niños hoy día, vamos a llegar a ser como una familia de viejos sin hijos. Cuando vemos personas mayores sin hijos, ¿cuál es la idea? A ver, Carolina, ¿qué pensás vos cuando ves una pareja de personas ya grandes que deberían ser abuelos y no tuvieron ni hijos? ¿En qué podemos pensar? Con respecto a su familia, me estás hablando, ¿verdad? Y si ves a una pareja de viejitos que están pasando penas, como el señor que baja con la carreta, no sé cómo le ahora, no lo he visto, ¿verdad? ¿Se acuerdan del viejito que va bajando con una carreta así despacito? Sí, que para ellos es primero una situación muy lamentable, triste, o sea, están sin una ayuda, sin nadie, ¿verdad? Que en algún momento los pueda ayudar. Claro, gracias, es excelente, eso es, ¿verdad? Digamos, vemos una pareja sin hijos que ya son abuelitos y uno piensa, ¿quién va a ayudar a estos viejitos? No hay hijos, no hay nietos, no hay nada, ¿verdad? Están solitos por su cuenta. Eso es una familia de viejos sin hijos, ¿verdad? Esto es algo como que desolador, ¿verdad? Dice
Dice aquí al final, en tal caso no hay jóvenes bajo el cuidado de los mayores, ni tampoco llantos ni gritos de niños, al contrario, se comportan correctamente. Esto es una situación anormal, ¿verdad? Entonces, es importante que consideremos esto, que hayan niños y que hayan jóvenes hace que la familia tenga esperanza, pero que la iglesia también tenga esperanza. Entonces, cuando no hay hijos en la familia, a ver, hermana Elena, por favor ayúdenos usted con esta pregunta. Cuando ustedes ven una pareja, se casa y pasa un año, un par de años y no hay modo que tengan hijos, ¿qué pensamos? ¿O qué se les dice? ¿O qué pasa? ¿Qué puede pasar? Que están solos, que no, que, que es un hogar que donde es como que les dijera una soledad total, ¿verdad? Pero es Como raro, decía, ¿verdad? Ahí, como que ahí algo está pasando, ¿verdad? "Sí, porque uno ve y qué es lo que no me va, ¿Verdad? pero eso es lo que pasa, que no hay niños. Les voy a poner el ejemplo de una mi tía que tengo aquí, que está ahí abajo. Ella, ella toda su vida ha sido sola. Y mire cuántos años tiene, ella tiene 80 y tantos de años o 90, creo que va a cumplir ya. Y ya no hay quien por ella. Exacto. Solita ella en el cuarto, ella enferma, porque ella se siente sola, pues uno ve, ¿verdad? Que de veras donde no hay niños es una total, eh, como una total soledad, pues, y como dijo Carlos, ¿quién por ellos? Ninguno, ¿verdad? Porque realmente no hay niños. Ujú. Muy bien, gracias hermana por compartir esto. Entonces, en cambio, cuando hay niños, cuando ustedes empiezan a ver que ya tienen su primer hijo, su segundo hijo, veía ahorita hace unos días unas fotos de unos hermanos de Salvador, de Obed y de Nancy, que la hermana ya está esperando la segunda criatura. Entonces, el hogar está floreciendo, la familia está creciendo. Eso es alegre, ¿verdad? Es alegre que cuando vienen los hijos. Entonces, eso da esperanza. Entonces, en una iglesia deben haber, aunque sea uno, dos, tres jóvenes y niños que vengan, ¿verdad? Que vengan ahí atrás. Entonces, sigamos considerando esto. Dice, igualmente, si ustedes ven una multitud de jóvenes cuando visitan cierta iglesia, debemos alabar al Señor, porque la iglesia tiene futuro. Y esto me llamó la atención. No necesitan saber si esos jóvenes son buenos o malos, ¿verdad? Pues de la misma manera que en una familia, no importa cuán traviesos sean los niños, es mejor que esto me gustó. Miren, es mejor tenerlos que no tenerlos, ¿verdad? Entonces decimos, mire, ya no hay niños chiquitos, ay, ¿verdad? Ya no hay jóvenes, ¿qué está pasando, verdad? Entonces aquí lo que decía la hermana, ¿verdad? Estas personas que eligieron no tener familia, envejecen solos y eso deprime y demás cosas, ¿verdad? Dice esto aquí, algunos niños que hoy son indeseables, mañana podrán ser deseables. Siempre hay esperanza, ¿verdad? Niños y niñas que son tremendos y uno no da pues ni 25 centavos por ellos, más adelante nos da la sorpresa del Señor utilizándolos, así que es importante que vayamos captando la idea de esto. Aquí al final, en resumen, dice aquí, tenemos que, miren esto, cautivar a los jóvenes en la iglesia y en la obra del Señor. Si hemos de orar al Señor, pidámosle esto, luz, cómo cautivar. Ciertamente esto es para la iglesia, pero la carga y el enfoque que yo he tenido estos meses largos es que nos enfoquemos en nuestros hijos, ¿verdad? Principalmente. Ya tendremos la oportunidad de pastorear al resto de jóvenes, pero mientras estamos encerrados, preguntémosle al Señor y pidámosle luz cómo cautivar a nuestros hijos que son jóvenes en la iglesia y en la obra del Señor, ¿verdad? Esto es bien interesante. Algunos, pues, mucho es con nuestro ejemplo, pero en cuanto a nuestro ejemplo, no solo es, pues, pretender o fingir algo, sino laborar en los hábitos que son vitales y que, pues, estas prácticas, más bien dicho, lleguen a ser hábitos en nosotros. Si usted, hablando de ser ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo inspiramos y cómo cautivamos a nuestros hijos? Pues cuando ellos nos ven.
orar, pero que esta oración se vuelva un hábito, ¿verdad? Cuando nos abrimos al Señor y le damos espacio, Él se expande en todo nuestro ser, formando de estas prácticas hábitos. Pero en dos cosas, cautivar, perdón, a los jóvenes en la iglesia y en la obra del Señor. Que estén cautivados de alguna manera, que estén inspirados a estar reuniéndose. Todo el que obra para el Señor con perspicacia necesita prestar atención en este asunto. Esta frase me llamó la atención también. Perspicacia es el que sirve con inteligencia, ¿verdad? Con sabiduría, con entendimiento de lo que está pasando. Dice, aquel que obra para el Señor con inteligencia, con sabiduría, necesita prestar atención a este asunto. Entonces, hermanas, de verdad que el Señor abra nuestros ojos, ¿verdad? Hermanas, necesitamos poner atención a este asunto, prestarle la debida atención a esto, ¿verdad? Porque son nuestros hijos y nuestras hijas. Y luego, cuando nosotros si no hacemos esto, cuando nosotros envejezcamos, solo vamos a ver a nuestros hijos pasar, pero no están ni en la iglesia ni en la obra del Señor. Eso va a ser muy triste. Entonces, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de que prestemos atención a esto y laboremos en nuestros hijos en cautivarlos, en animarlos, en cautivarlos con la iglesia y con la obra. Dice, si ve esto, tendrá en su corazón la carga de amar a los jóvenes sin importar que sean buenos o malos. El lunes estábamos viendo la amplitud de la tierra y la amplitud de Cristo, ¿verdad? Y veíamos el asunto de la paciencia y de nuestro propio amor. ¿Cómo sabemos si estamos amando con nuestro amor? Porque el amor se acaba, pero el amor del Señor es eterno. La paciencia mía se acaba, pero la paciencia del Señor es eterna. Entonces, hermanos y hermanas, necesitamos llegar a cuidar a nuestros hijos especialmente, no importando si sean buenos o malos, ¿verdad? Dice aquí abajo, tener a un joven que no es muy agradable es mejor que no tener ninguno, ¿verdad? Que todos los hermanos y hermanas, los que aman al Señor, amen también a los jóvenes. ¿Por qué causa? Por causa del futuro de la iglesia y de la obra del Señor. Amén. Qué interesante y qué animante este asunto, ¿verdad? Siempre tratar de levantar la vista y dejar de pensar solo así corto, ¿verdad? En el día a día, nada más con nuestros hijos, no. Señor Jesús, que Él nos abra los ojos y podamos ver a mediano plazo, a largo plazo, ¿verdad? Empezar a darnos cuenta cómo están nuestros hijos en relación a dos cosas, la iglesia y la obra. La iglesia podemos relacionarlo con las reuniones, un poco, más que todo relacionado en este caso con las reuniones. Y en cuanto a la obra, en cuanto al servicio que damos para el Señor. En este caso, el servicio que podamos tener en casa, ¿verdad? O va dirigido también a si nos reunimos o no con ellos durante la semana. Empecemos a apartar el tiempo. Empecemos a tener esa perspicacia, esa chispa, ser chispudos, darnos cuenta lo que está pasando alrededor de nosotros. Muchas veces estamos nada más sin darnos cuenta que nuestros hijos puede que se estén perdiendo. No digo a esto por nuestros hijos y a los que cuidamos, pero puede ser que ni nos demos cuenta que esté pasando. Miren los casos que hemos tenido, los casos que han habido, donde resultan cosas que nos sorprenden. ¿Cómo pues pudo llegar este jovencito a hacer esto o esta jovencita a hacer aquello? Ni nos dimos cuenta cuando se perdieron. Entonces, gracias al Señor por esta palabra. Así que, pues, por mi parte, hemos terminado. Sí quisiera, pues, que cada una de ustedes compartiera algo después de todos estos comentarios. Amén. Una por una. Me gustaba eso que estabas compartiendo ahorita, acerca de que no importa cómo sean los jóvenes, porque de igual manera, pues son importantes en la vida de iglesia, y me gustaba eso, y veía yo tantos jóvenes, ¿verdad? Que pues de alguna manera se han alejado, y vemos lo que hacen, ¿verdad? Que
pues han perdido el rumbo. Los hemos visto en condiciones muy inestables, muy precarias, y este patojo, ¿verdad? Yo lo acabo de ver en la reunión, y yo lo acabo de ver en la conferencia, yo lo acabo de ver en la Escuela de la Verdad, lo acabo de ver compartiendo, tengo fotografías de él y pues ya no está, ¿verdad? Pero ahí vemos, ¿verdad? Que aun cuando ellos, pues siento yo que se han alejado del Señor, pues tenemos que seguir orando por ellos y que el Señor los vuelva a traer, porque ellos también son importantes, ¿verdad? Porque, Amén. entonces, como dice Josué, ¿verdad? O sea, nosotros no estamos poniéndonos jóvenes más cada día, sino que al contrario, cada día, ¿verdad? Nos hacemos más viejos y pues algún día ya no vamos a estar. Y yo creo que estos jóvenes, aunque se han alejado, son muy importantes, ¿verdad? Porque, eh, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser de la iglesia sin todos estos jóvenes, verdad? Amén. 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 Así que amén, amén, como decía usted, de veras que hay que animarles, ¿verdad? Ujú. Y que oremos mucho porque yo creo que como decían los mensajes que escuchamos en la conferencia, que tenemos que hacer nosotros orar. Tenemos que orar mucho, mucho, ¿verdad? Porque realmente, como dijo Carol, ¿verdad? Realmente los jóvenes de veras que son atraídos por el mundo, Amén. por todo lo que el mundo tiene, ¿verdad? Pero, como dice también, ¿verdad? Muchas veces como padres somos responsables de nuestros hijos, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que ellos ven en nosotros hacer? Eso es lo que ellos hacen. Amén. Y entonces esto es muy importante también, ¿verdad? Que nosotros guiemos a nuestros hijos por el buen camino, ¿verdad? Amén. Como decía, y ya llegan a cierta edad que también uno ya no puede hacer nada, ¿verdad? Pero el Señor sí lo puede hacer. ¿Qué nos Amén. queda? ¿Verdad? Orar. Y eso es lo que de veras que yo me pongo a pensar muchas veces y como dice Carol, ¿verdad? Yo he pensado mucho de veras en muchos jóvenes, en mis hijas y digo yo, Señor, ¿qué de veras en qué he fallado? Y miro yo a otros padres, ¿verdad? Con sus hijos, ¿verdad? Yo he tenido mucho aquí va, miramos muchas cosas, digo yo, ¿qué pasa con los padres? ¿Cómo es que nosotros estemos enseñando a nuestros hijos, verdad? ¿En qué manera les enseñamos a que ellos deben amarse unos a otros, verdad? Y créanme que yo me he sentido muy triste muchas veces porque yo miro que Satanás está influyendo y nosotros dejamos que Satanás siga y siga y no actuamos como dicen, ¿verdad? Sino que nosotros lo que queríamos hacer es actuar. Así que pedirle al Señor, de veras que el Señor, como dice aquí el hermano, que cautive realmente a estos jóvenes, ¿verdad? Pero que nos cautive a nosotros, porque realmente necesitamos que seamos cautivados por el Señor, porque si nosotros no somos cautivados por el Señor, yo digo que tampoco van a ser cautivados estos jóvenes, ¿verdad? Porque realmente yo en mi parte, yo siento que yo necesito mucho, mucho del Señor, de veras, y pedirle mucho al Señor, ¿verdad? Que realmente Él sea en mí, como dijo, como hemos estado aprendiendo, que ya no seamos nosotros, sino que realmente Cristo sea el que viva en nosotros para que Amén. nosotros demos un buen testimonio, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitan, que nosotros demos un buen testimonio delante de cada uno de los jóvenes para que ellos también no se alejen del Señor, sino que ellos vean en nosotros que nosotros estamos agarrados del Señor y que realmente sigamos orando, ¿verdad? Que esta sea nuestra carga, a pesar de que, como dice el hermano, va, aquí recalcar en las personas de avanzada edad, pero ante el Señor nosotros somos útiles, porque
Si nosotros no podemos hacer la obra de evangelizar o de cuidar, lo que debemos de hacer es orar. Como dice, el cuerpo tiene muchos miembros y cada uno tiene un don. Y si yo no puedo cuidar de estos jóvenes, pues debo de orar para que otros cuiden de ellos, para que otros den la palabra, para que otros estén ahí pendientes de ellos, ¿verdad? Porque yo sé que mi oración va a ser eficaz. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén, hermanas. Definitivamente, eso es sí. Importante es, digamos, como reaccionar a esto. ¿Qué provoca en mí con los que puedo influenciar o los que puedo afectar, que son nuestros hijos o los que están enfrente de nosotros todo el tiempo? Animarlos, ¿verdad? Esa sería una palabra, animar. Y la otra es cautivar a los jóvenes en la iglesia y en la obra del Señor. Definitivamente hay que orar por ellos. Eso es muy importante. Hemos aprendido a orar por ellos, que Dios nos dé la manera. Pero como dijo la hermana Elena también, no solamente dejar que ellos solitos agarren el criterio que quieran. Los jóvenes, a los jóvenes les ayudamos nosotros, como padres, como abuelos, a formar su criterio. ¿Ya? No hagamos eso de decir a ella que forme su criterio, él que forme su criterio, jamás, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser la influencia para ellos, ¿verdad? Entonces, amén, hermanas, pues qué excelente hemos estado hoy reunidas estos minutos. Entonces, gracias al Señor por este tiempo.